vamos a iniciar con el tema del primer parcial, que es la conservación de momento y energía, ¿sí? Entonces, eh, momento ya lo definimos. Aquí es importante que recordemos qué es la energía. La energía es la capacidad de la materia para realizar movimiento o para realizar trabajo, ¿sí? Entonces, para muchas situaciones físicas, el momento y la energía siempre se conservan sin transformarse en otro tipo de cantidades. Vamos a tratar de entender esto. Eh, digamos que el movimiento de un objeto puede transformarse en calor o puede transformarse en otras formas o manifestaciones de energía. Entonces, vamos aquí a analizar los casos más simples y más sencillos donde no ocurren eso, ¿sí? Ahora, no se debe de perder de vista que ya en las situaciones reales el momento lineal se puede transformar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, se puede transformar en deformaciones, ¿sí? O también, por ejemplo, la energía cinética se puede transformar en calor, ¿sí? Eh, entonces vamos a ir resolviendo. También es importante que tengan en cuenta que está la idealización en física, o sea, el modelado, ¿sí? Y nosotros vamos a suponer que ciertas situaciones físicas son ideales para poderlas describir de una manera más sencilla. Pero jamás se les olvide que está la parte de la realidad donde obviamente ocurrirán cosas más complicadas que necesitan modelos físicos y matemáticos, por supuesto, más complicados también, ¿sí? Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a estimar la cantidad de momento, ¿sí? En estas unidades. Entonces, aquí en el curso yo procuro siempre trabajar en sistema internacional. Ni siquiera me meto a perder el tiempo en trabajar en sistema inglés. ¿Por qué no lo hago? Eh, Porque ahorita lo que me interesa es que manejen bien los nuevos conceptos de conservación de momento y energía, no que se nos vaya la clase haciendo una conversión de unidades, ¿sí? Sin embargo, esto también se puede manejar en sistema inglés y aquí lo deseable o lo esperado es que ustedes ya tuvieran un manejo suficientemente eficiente para transformar unidades. A las personas que son malísimas transformando unidades o que batallan mucho con esos, les paso un super tip. Google es un transformador de unidades. Entonces, si en algún momento quieren cambiar 3 caballos de fuerza a watts o a kilowatts, digo por dar un ejemplo, nomás dele clic aquí y aquí tienen su convertidor de unidades, ¿sí? Y aquí pueden ir escogiendo más opciones. De hecho, Google, no sé si lo sepan, pero es una calculadora. Se puede usar como una especie de calculadora. Por ejemplo, pueden calcular el coseno de 20. Y entonces ya Google se hizo una calculadora, ¿no? ¿Sí? Nada más que ojo, aquí está en radianes, para que tengan cuidado. ¿Sí? Entonces con ese pequeño tip, no, o sea, aquí no nos vamos a ocupar o no nos vamos a preocupar tanto de transformar unidades. Entonces la fórmula de momento es esta, momento es igual a masa por velocidad. Entonces aquí les dan un objeto de 10 gramos, bueno, hay que hacer 10 entre 1000, les dará este pequeño número. Les dicen que la bala va a 450 metros por segundo, entonces nada más hay que multiplicar estos dos números. Y las unidades del momento es kilogramo metro sobre segundo, ¿sí? Aquí es bien importante ir mencionando las unidades para que todo tenga sentido. Entonces este es el primer ejemplo, muy muy sencillito, solamente estamos usando ¿cómo se llama? El concepto de momento. No sé si hay alguna duda en este que le podríamos llamar el ejercicio uno o ejemplo uno. Entonces las unidades se manejan como si fueran variables algebraicas. K y M van en la parte superior, S va en la parte inferior. Vamos a un segundo punto. Un camión de carga lleno de arena avanza a 30 kilómetros por hora. Su masa total es de 3.500 kilogramos, o sea, 3.5 toneladas. El camión pasa por debajo de un puente y se tira la arena y tira parte de la arena, ¿sí? El copete que tiene. El conductor alcanza a ver que el odómetro, que es un odómetro, el odómetro es lo que les marca la velocidad ahí en su coche, este es el nombre correcto. Alcanza a ver en el odómetro
que su velocidad cambió a 32 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Cuánta arena perdió el camión? Entonces, vamos a suponer que para esta condición la cantidad de movimiento se tiene que conservar. Entonces, esta es la ecuación básica de partida de muchos de los problemas que vamos a abordar. El momento final tiene que ser igual, el momento inicial tiene que ser igual al momento final. Entonces, vamos a hacer una comparativa de la cantidad de movimiento original del camión que vamos a poder calcular con estos dos datos, ¿sí? Y vamos a hacer la comparativa con la parte final. Entonces, recordamos que el momento es masa por velocidad, entonces el momento inicial será masa inicial por velocidad inicial, momento final será masa final por velocidad final. Entonces, con esta formulita y con este concepto se van a poder construir las propias fórmulas que vamos a necesitar para resolver cada uno de los ejercicios. Entonces, la masa inicial del camión, vamos aquí a usar colores para que vayan pescando un poquito mejor. La masa inicial del camión es este dato. La velocidad inicial del camión es este dato, ¿sí? Y tenemos la velocidad final del camión. La velocidad final del camión son los 32 kilómetros por hora. Entonces, de aquí vamos a poder estimar la masa. Lo único que tenemos que hacer es esta masa final, que es lo que estamos buscando. Esta velocidad final le estorba. Aquí está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedamos con esta simplísima fórmula. Ahora, ¿necesitamos cambiar las unidades aquí para hacer los problemas? No. ¿Por qué no vamos a necesitar cambiar las unidades? Porque las unidades de aquí y de acá coinciden, entonces las voy a poder cancelar sin ningún problema y el resultado final me va a quedar en kilogramos. Entonces, ciertamente yo me puse a diseñar estas diapositivas con todo el detalle que pude, pero puedo cometer errores, entonces por favor saquen su calculadora y verifiquen que ese número que está ahí es el resultado. Entonces hay que hacer 3500, en este caso por 30, ¿sí? Y dividir entre 32. Y les va a quedar 3281.25 kilogramos, ¿sí? Y entonces con esto tú puedes calcular la cantidad de arena perdida. Entonces la arena perdida es la masa inicial, quitarle la masa final. Entonces a 3500 hay que quitarle 3281.25. Entonces quiere decir que el camión perdió 218.75 kilogramos. Entonces, no sé si queda claro este segundo ejemplo, este segundo ejercicio. O si tengan alguna duda, o le seguimos avanzando. Muy bien, si no, le seguimos avanzando. Ahora, el momento, digamos, es un objeto físico que se puede sumar de manera directa, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos muchos, por ejemplo, aquí hicimos el problema 1 y 2, son problemas donde nada más tenemos un solo objeto, ¿sí? En este caso aquí la bala, en este caso aquí el camión. Entonces la utilidad de manejar el momento lineal es para resolver problemas de choques, ¿sí? Entonces a continuación vamos a pasar a los casos donde tenemos problemas tipo dos pelotitas y estas pelotitas van a chocar una contra la otra y queremos saber cómo pueden cambiar sus masas y sus velocidades, ¿sí? Entonces el momento lineal es una cantidad completamente aditiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero resolver un problema complicado como los choques que ocurren en una mesa de billar, lo único que tengo que hacer es calcular el momento de cada bola por separado, ¿sí? Y en este caso sumarlos directamente. Entonces vamos a llamarle al momento total a la suma de los momentos individuales de cada uno de los objetos involucrados en el choque. Por ejemplo, si tenemos 10 objetos, pues bueno, aquí vamos a tener 10 momentos diferentes. En la mayoría de los casos que vamos a abordar y a resolver aquí, vamos a tener 2 o máximo 3 objetos, ¿sí? En los problemas más complicados
llegaremos a tener 3 objetos. Y este símbolo de aquí es una forma de abreviar esto. A esto se le llama símbolo de sumatoria, ¿sí? Entonces, siempre aquí es útil introducir algunos conceptos que a lo mejor un profe les pudo haber contado previamente. Y bueno, si el profe no se los contó previamente, pues aquí se los platicamos en gran detalle. Nada más dejen buscar. Este es el que quiero. Perdón, más bien, esta es la que quiero. Entonces, el número de abajo de una sumatoria se llama contador, ¿sí? Casi siempre se utilizan letras como I, J, K, L, M. Y nos dice dónde empieza la cuenta. Entonces aquí puede haber un número cualesquiera. Lo más común es que pongan 0 o 1. El número de arriba le llamamos límite de la suma. Y nos va a decir la cantidad de objetos involucrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría poner aquí 3 objetos. En esta parte, ahorita voy a indicar un paréntesis, lo que va aquí es la fórmula que se va a sumar consecutivamente. Una opción de fórmula pudiera ser algo como esto, ¿no? Pudiera ser 1 sobre i. Entonces, el contador siempre, para que se pueda hacer la suma, alguna i nos tiene que aparecer por acá. Entonces, esto de aquí sirve para abreviar esto que voy a escribir. Entonces tomas lo que está aquí, lo escribes y por ejemplo vas a usar el valor inicial. Entonces tienes que poner 1 sobre 0 y luego, ya que te gastaste la i igual a 0, le pones un más. Luego vas a volver a poner la misma estructura. Ahora, ¿qué número sigue del 0? Lo vas a hacer para el 1. Después le vas a poner un más. Luego, después del 1, vas a poner el siguiente número, que es el 2. Y finalmente, aquí vas a poner el 3. ¿Sí? ¿Por qué hasta el 3? Porque aquí llegó hasta el 3. Entonces, en la fórmula que les acabo de escribir por ahí, por ejemplo, el contador puede empezar en cualquier otra etiqueta. Eso no tiene ningún problema. Puede empezar en el 2 y a lo mejor acabar en otro número, 5. Voy a usar otra fórmula diferente. Digamos que quiero sumar el momento de esa colección de objetos. Entonces ahí me dan esa etiqueta. Entonces quiere decir que aquí voy a ir escribiendo la P. Va a ser la 2, la 3, la 4 y la 5. Y recuerdo que esta ahí se cambia por 2, se cambia por 3, se cambia por 4 y se cambia por 5. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se utiliza para abreviar y no tener que escribir esto. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve muy útil esto? Pues cuando empezamos a tener ya cantidades considerables. Por ejemplo, si esto fuera desde el 1 hasta el 100, aquí sí nos sirve para abreviar bastante, ¿no? Entonces ya sabríamos que la suma empieza en el 1, luego pasa en el 2, y bueno, no voy a escribir los 100 términos, pero debe de llegar hasta el momento número 100. ¿Sí? Entonces para esto sirven estos símbolos de sumatoria y los vamos a estar utilizando bastante en el último parcial para los problemas de estática. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos cada uno de los momentos, pues el momento total del objeto 1 va a ser la masa del objeto 1 por su velocidad 1, la masa del objeto 2 por su velocidad 2, y así consecutivamente, hasta que lleguemos a la n. Entonces, espero que con esto quede claro qué significa o cómo funciona ese símbolo. ¿Sí? Entonces, si se consideran simultáneamente que el momento se conserva en múltiples choques de varios objetos, es muy importante para resolver este tipo de ejercicios que distingamos dos estados, ¿sí? O sea, que distingamos el estado inicial, o sea, cómo eran las características de los objetos antes del choque y cómo son las características de los objetos después del choque. Entonces, en general, siempre vamos a poder estar escribiendo que el momento total al principio tiene que ser igual al momento total al final, siempre y cuando haya conservaciones de momento. Entonces, como les decía, en la parte de acá del inicio, esto pasa cuando se cumplen cuando está todo muy idealizado. En la práctica, cuando dos objetos chocan,
parte de su momento se transforma en una deformación. O sea, cuando ustedes están jugando al billar, las bolas de billar están pensadas, están diseñadas para que se deformen lo menos posible, pero con el paso de muchos años las pelotas van a ir cambiando de forma. Seguramente les habrá sucedido que si compraron un balón de fútbol a lo mejor de no muy buena calidad, después de darle bastantes patadas o de estar jugando un buen rato, el balón agarraba forma de huevo, ¿sí? Entonces eso ocurre porque parte del momento, o sea, de la cantidad de movimiento, se transforma en deformaciones y parte de la energía que tú le imprimes al balón para que se mueva también se transforma en calor. Entonces pueden hacer el experimento de a lo mejor tener un martillo, ¿sí? Y se han golpeado durante tiempo consecutivo o muchas veces un mismo objeto con un martillo, podrán descubrir que el objeto se calienta después de un par de golpes. Entonces, estos son los conceptos básicos y podemos ir desde resolver problemas de un choque, o sea, de un objeto, perdón, a problemas de choques de varios objetos, ¿sí? Y el problema puede ser tan complicado como cantidades de objetos tengamos. Por ejemplo, aquí vean que las V's, las velocidades, tienen este color en negrita. Eso significa que la velocidad es un vector. Entonces, el momento, muy importante, en general es un vector. ¿Sí? También muy importante que no pierdan esto de vista. El momento se tiene que tratar de un vector. Y resolver ya un problema de choques como la mesa de billar con vectores en dos dimensiones, pues esto puede ser bastante tardado, bastante complicado, pero con lo que les acabo de platicar y con los ejemplos que vamos a ver, digamos que con suficiente paciencia ustedes van a poderse extender a este tipo de casos muchísimo más complicados. Entonces, vamos a abordar principalmente problemas sencillos que solo van a tener una dimensión, o sea, solo vamos a tener los choques hacia adelante y hacia atrás, no nos vamos a meter por el momento con choques en dos dimensiones como los que pueden pasar como los que pueden pasar en la mesa de billar. ¿Sí? Y vamos a considerar el choque de dos objetos. Entonces, como primer ejemplo vamos a tomar vamos a tener una pelota de 1 kilogramo que se dirige a la derecha con una velocidad de 0.5 metros por segundo. Entonces ya tenemos la masa y ya tenemos la velocidad del objeto 1. Esta pelota va a chocar contra otra de masa de 0.45 kilogramos, va a ser esta pelotita más pequeña, que viaja hacia la izquierda, es decir, nos están diciendo que se van a encontrar en el choque. ¿Sí? La velocidad de esta pelota es de 1.5 metros por segundo. Entonces ya tenemos velocidad, masa. Después del choque, logramos medir la velocidad de la pelota de la primera pelota, la más grande, y vemos que la pelota está entera, es decir, la pelota sigue pesando 1 kilogramo, entonces este dato ya lo tenemos, y es de 0.2 metros hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces este dato ya lo tenemos, ¿sí? Queremos saber cuál es la velocidad y dirección de esta pelota de 0.45 kilogramos después del choque. Entonces este es el dato que no conocemos. ¿Queda bien planteado el problema? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda en el planteamiento antes de hacer las cuentas, de hacer las ecuaciones? También, chicos, hoy andan muy callados. Perdón, profe, sí se entiende. Ya, sale, muchas gracias, Mili. Sí, entonces, para que esto sea más ilustrativo, no lo voy a explicar con esto, lo voy a hacer para que ustedes vean paso por paso cómo vamos a hacer esto. Nada más que por una cuestión aquí de practicidad, sí voy a copiar la primera ecuación, nomás denme 2 segundos en la que la copio de aquí, que es esta. ¿Sí? Esta es la que me interesa. Y desde aquí voy a poder plantear y reproducir todo. Entonces les vuelvo a proyectar. Ahí tenemos.
y vamos a hacer las cuentas. Incluso lo podemos plantear desde digamos un poquito más atrás. La ecuación de partida siempre es esta: el momento total que tenía al inicio tiene que ser el momento total que voy a tener al final, ¿sí? Entonces el momento se tiene que conservar. Entonces lo podemos escribir de esta manera. Tenemos dos objetos, por lo tanto vamos a tener el momento, vamos a llamarle del objeto 1. El objeto 1 es la pelota más grande. Voy a usar una M mayúscula para representarlo. Y voy a tener el objeto 2, que es la pelotita más pequeña. ¿Sí? Entonces estos son los momentos iniciales de el objeto M mayúscula, que es la pelota grande, y el momento inicial del objeto M minúscula. Y esto deberá de ser igual a su suma deberá ser igual a los momentos finales, ¿sí? Ojo, el momento inicial de aquí no tiene que ser igual al final de acá, o el momento inicial del objeto M minúscula no tiene por qué ser igual al final. Lo que sí tiene que ser igual es la suma, ¿sí? Para que no se me pierdan, ¿sí? Lo que se tiene que cumplir aquí es el total con el total. Por supuesto que los momentos de cada pelota, dependiendo cómo cambiaron sus velocidades, de hecho de aquí ya vieron cómo cambió la velocidad del objeto más grande, con eso ya sabemos obviamente que tiene que cambiar, ¿sí? Después el momento inicial del objeto grande va a ser este. Como la masa no cambia, a la masa no le tengo que poner ninguna etiqueta. Entonces es masa por velocidad del objeto mayúscula. Uso una letra mayúscula para acordarme que las mayúsculas van juntas y las minúsculas van juntas, ¿sí? Aquí las etiquetas se pueden utilizar como ustedes quieran. Pudieron haber puesto aquí 1 y 1, 2 y 2, mayúsculas, minúsculas. Entonces, aquí conforme vayamos haciendo las cuentas, cada quien va a ir adquiriendo su estilo para hacer este tipo de cálculos. Y eso es bien, bien importante, chicos. Yo lo hago de esta manera, pero ustedes le pueden poner las etiquetas que quieran, ¿sí? Y luego vamos a tener el momento final, que es este caso, para el objeto más grande y para el objeto más pequeño. Entonces vean, aquí ya vamos planteando todo paso por paso. Tenemos todos los datos los conocemos. ¿Cuál es el dato que no conocemos? El dato que no conocemos es este, ¿sí? No conocemos la velocidad final de la pelotita más pequeña. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar este dato. Para que el despeje sea más sencillo, y no se me abrumen de repente estos despejes, la primera vez que uno los ve, se ven así como muy intimidantes. Entonces, para que lo puedan seguir de una mejor forma, nada más volteé la ecuación. Esto que iba en la derecha lo puse del lado izquierdo, y esto que iba del izquierdo lo puse del lado derecho, para que lo que vaya yo despejando ya me quede del lado izquierdo. ¿Qué es lo que le estorba a este primer término? Le estorba este de acá, que tiene un signo más que no se escribe. Entonces aquí está sumando, lo voy a pasar restando del otro lado. Entonces, primer paso, tomo esto de aquí. Obviamente ustedes lo van escribiendo aquí. Yo con el editor de ecuaciones puedo ser muy rápido para hacerlo, y lo voy a poner ahí. Como son reducciones de términos semejantes, se cumple la conmutatividad. Entonces yo puedo acomodar los términos como yo vea que me conviene acomodarlos, ¿sí? Entonces voy a querer que estos dos me queden juntos. Ahí voy, ahí, permítanme 2 segundos. Elisa, estoy dando clases, necesito que me des chance. No, no necesita mamá. Fue a la tienda, no se tarda. ¿No quieres sacar la leche del refri? Es que andamos bajos de personal, chicos, ahí discúlpenme. Entonces, ya que pasamos restando, ¿sí? ¿Cómo se dice? La letra, ya nada más nos falta pasar dividiendo. Entonces voy a tener esto de aquí. Entonces, esto está
multiplicando a todo lo que me quedó del lado izquierdo, entonces tiene que pasar dividiendo a todo lo que tengo del lado derecho. Y ahí me queda el despeje. ¿Sí? Entonces, en principio, si tú sustituyes aquí todos los datos, ya vas a poder encontrar la velocidad final. Ahora, esta fórmula se puede reescribir de una manera un poco más compacta para no tener que hacer tantas cuentas con la calculadora, ¿sí? Entonces, en un siguiente paso, que para algunos de ustedes lo pueden tomar como opcional, vean que aquí m y m se repite. Entonces, m la pueden factorizar. O sea, ¿qué hice? La desmultipliqué nada más, ¿sí? Para, en lugar de hacer dos multiplicaciones en la calculadora, ya nada más tengo que hacer una, ¿sí? Y esto va a ser la, ¿cómo se llama? La fórmula que necesito al final para hacer mi simplificación, ¿no? Para encontrar ahí mis resultados. Entonces vean que es justamente lo que les escribí aquí. O sea, aquí ya está, aquí hay menos pasos, pero llegamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, ya que estamos por acá, ya nada más sustituimos. Entonces, aquí es lo más importante en este tipo de ejercicios, es tener mucho cuidado con los signos que puedan tener las velocidades. Ese es el error más común que uno puede llegar a cometer, ¿sí? No tener cuidados con los signos. Entonces, como ya voy a hacer aquí la sustitución, primero pongo las masas, digamos que esas van a ser las menos problemáticas. El objeto más grande va a ser de 1 kilogramo. El objeto más pequeño dijimos que era de 0.45. ¿Sí? Este mismo de aquí va a ser este mismo de acá. Y vamos a poner mucha atención en las velocidades. La velocidad, aquí necesitamos definir signos para no cometer errores con las velocidades. Entonces aquí las voy a volver a escribir. Nos dicen que el objeto 1 va a 0.5 metros por segundo hacia la derecha, entonces hacia la derecha lo vamos a tomar como más. Entonces este va a ser igual a más, le voy a poner el más explícitamente para que no se nos vaya a olvidar, 0.5 metros por segundo. Y la velocidad del otro objeto es de menos 1.5 metros por segundo. Ay, disculpen mi pulso de maraquero, ¿sí? Después del choque, la velocidad del objeto 1 es de 0.2 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces esto es menos 0.2. Entonces hay que sustituir estas cantidades con esos signos. Si tú no sustituyes bien estos signos, por supuesto que el ejercicio lo vas a sacar mal. Entonces la velocidad inicial es de 0.5 metros por segundo. Aquí hago mucho énfasis en que es positivo. Ay, perdón. Después la velocidad final aquí. De hecho, me parece hacerlo yo todavía más rápido, lo puedo copiar de acá. ¿Sí? La velocidad final es de menos 0.2. Y el otro dato que me falta, que es la velocidad inicial del objeto más pequeño, es de menos 1.5. ¿Sí? Y ahí ya tengo toda la cuenta. Aquí yo fui muy detallado, puse todos los paréntesis, puse todos los signos para que no vayan a ustedes a perder información. Ya que llegamos aquí, hay que utilizar jerarquía de operaciones y las, o sea, y las reglas de paréntesis y de signos para obtener correctamente el resultado. Entonces vamos a empezar a hacer la simplificación paso por paso para que no se me pierdan. Cuando uno ya tiene práctica, y eso es lo que quiero que les caiga el 20, cuando uno ya tiene mucha práctica,
esto uno lo hace de maneras muy pero muy eficientes. Cuando no tienes práctica, por supuesto que te vas a volver loco con todos los pasos. Y ese es el comercial, hay que hacer mucha práctica. Entonces, menos con menos, todo este de aquí, esta cantidad de aquí se va a hacer un más. Entonces, podemos quitar esto, aquí aparece un más. Y después por aquí, más por menos, aquí le podemos poner un menos. Y podemos ya sacar este de aquí. Luego, continúa en la línea de abajo. Y vamos a hacer esta suma es muy sencilla. Nos queda 0.7. Y con ayuda de una calculadora podemos hacer esta multiplicación. Entonces vamos a hacer 0.45 con 1.5. Chicos, siempre tengan a la mano sus calculadoras. Y aquí no olviden poner todas las unidades. Kilogramos, metros, segundo. Y este de aquí, pues simplemente ya podríamos quitar ese paréntesis. Entonces vean, voy haciéndolo todo paso por paso. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿De dónde salió el menos 45? Menos De 45. la parte de arriba. Este. Ese. Ah, este menos salió del despeje. O espérenme. No, perdón. Este menos de aquí, deja marcártelo con un color. ¿Sí? Ese menos verdecito que está ahí, era este. ¿Ya se ve más claro? O sea, aquí tengo una multiplicación. Entonces, más por menos, se hizo un menos acá afuera. Ok. ¿Sí? También Sí, gracias. sale mucho. Gracias por el comentario, Monse. Aquí hay una cosa. Por supuesto que hay otras maneras de seguir los órdenes con paréntesis, ¿sí? O sea, no hay una única forma de resolver esto. Miren, por ejemplo, esta ecuación de aquí lo podría poner de una forma alternativa. Nomás dejen servirle leche a Lisita aquí, que ya me trajo el vaso. Sale. Por ejemplo, esta misma fórmula de aquí, si le hacemos más simplificaciones algebraicas, que de hecho son posibles de hacerse, puedo hacer esta división. O sea, esto es una división algebraica que se puede hacer. Y esa m con esa m se puede cancelar. Entonces, la fórmula la puedo dejar así. Profe, me está revolviendo. Profe, ¿por qué lo hace de muchas maneras? Es que de eso se trata, chicos. Que esto se puede hacer de muchísimas maneras y cada quien lo podemos hacer de la manera en que nuestra mente, en que nuestra forma de ver las cosas lo haga más sencillo para nosotros, ¿sí? Entonces, un buen objetivo de este curso es yo mostrarles todos los caminos y ustedes puedan adquirir su propio estilo. Por ejemplo, yo soy mucho de manejar estilos bien compactos como este. Nada más que, bueno, no voy a sacar el sablazo la primera clase, ¿sí? Entonces, este menos, por ejemplo, habrá personas, yo lo saqué de aquí para ir haciendo la cuenta, pero habrá personas que habrán hecho la multiplicación aquí y después se lo habrán puesto, o sea, eso se vale. Lo que sí deben de tener mucho cuidado es que si tienen estos signos menos por ahí perdidos, bueno, no es que estén perdidos, perdón, si tienen estos signos menos ubicados por todas estas posiciones, hay que tener mucho cuidado de que no vayamos a cometer un error o se nos vaya a escapar uno, ¿sí? De que luego uno no ve el signo menos aquí, haces la multiplicación y lo que te salió aquí lo pusiste con más, ese sí sería un error. Entonces, chicos, si detectan cualquier error extraño o un paso que no les queda claro, eso es lo que quiero que hagan, que pregunten. Luego, 1 kilogramo por queda esta cantidad de aquí, entonces el resultado de esta multiplicación va a ser esto. Y ya finalmente con una calculadora, primero hay que hacer la resta
punto 7. A punto 7 hay que quitarle punto 675 y esto lo vamos a dividir entre punto 45 y el resultado final estos kilogramos de aquí se cancelan con estos kilogramos de acá, lo mismo con estos y nos quedan metros por segundo. Y ese sería el resultado, muchachos. Todo hecho paso por paso. Conforme uno adquiere práctica y dominio del tema, no es necesario que hagas tantos pasos. De hecho, las personas que ya tienen una buena álgebra, que yo sé que hay bastantes que ya tendrán una buena álgebra, ¿sí? Seguramente pueden hacer esto en una menor cantidad de pasos. Por ejemplo, esto así como está escrito, se vale que ustedes lo pongan íntegramente en la calculadora, con todos los paréntesis, y ya que le den igual, pues tienen que llegar a este resultado de por aquí. Entonces esa es la... y miren, sí, aquí no cometí un error, no tuve una inconsistencia. Entonces aquí está, si se fijan, todo muy resumido, pero para las personas que quieren todos los detalles, pues aquí lo tienen. Y esa es toda mi clase del día de hoy. Entonces los últimos minutos de la clase les dejo esto proyectado para quien lo quiera copiar, ¿sí? Para quien lo quiera revisar. Si tienen dudas, los escucho. Si no, nos vemos el lunes. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Sale, al contrario, Mili. Vale, entonces, si no hay dudas, estoy detenido.